Les quiero pedir que abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos. Estamos haciendo una serie sobre los Salmos y en esta temporada lo llamamos la Navidad de los Salmos. Los Salmos que nos ayudan a ver la Navidad antes de la Navidad. Y esta vez vamos al Salmo número 40, que en las Biblias que disponemos aquí en la congregación, tengan toda la libertad de usarlas, la página 349. La página 349. Miren lo bonito que es poder tener la billecita de papel, porque uno puede saber dónde está el Nuevo Testamento, dónde está el Antiguo Testamento. Puede ver panorámicamente todo el texto. Muy bien. Leeremos este salmo y la mejor introducción siempre en esta temporada es preguntarnos qué tiene este salmo que anuncia la Navidad. ¿Cuál es el factor Navidad en este salmo? Me permito leer para el beneficio de todos en el nombre del Señor. Puse en el Señor toda mi esperanza. Salmo 40, verso 1. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras, recurre a los idólatras, ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocausto ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme. Huyan derrotados todos los que procuran mi mal. Que la vergüenza de su derrota humille a los que se burlan de mí. Pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre, cuán grande es el Señor. Y a mí, pobre, necesitado, quiere el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. Les exhorto a que recibamos esta palabra. Oremos. Señor, gracias por la bonita oportunidad de leer los salmos que nos anuncian, nos preparan, nos ayudan a entender las dimensiones eternas y de la soberanía extendida de Dios en la historia, que es la Navidad. Esta conspiración que hay en la cultura, en los pueblos, en las tradiciones, en las prácticas, en las expectativas,
esta conspiración en contra de la Navidad, que no encuentra otra explicación fuera de tu propia palabra. Y Señor, te pedimos que por favor nos ayudes a despertar por tu palabra y a tu palabra, para dejarnos invadir por tu voz, de tal manera que nuestra visión de la realidad no sea medida solo por los elementos materialistas y visuales, sino por la riqueza y la eternidad, la trascendencia, la espiritualidad de tu santa palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, yo les he preguntado los otros domingos cuando leemos el Salmo, ¿cuál es el factor de la Navidad en este Salmo? ¿Me podrían ayudar? ¿Cuál sería la cosa como de Navidad que tiene este Salmo? Que aman la salvación, ahí hay una línea importante. ¿Les ayudo? Bueno, no es tan fácil, pero el verso 3 y el verso 4, cuando se habla del cántico nuevo, de poner la confianza y la dicha de quienes confían en el Señor, pero en particular, el verso número 16, porque la Navidad ordena el gozo, que se gocen, y esto será de gran alegría, y vendrá el gozo de la gloria de Dios descendiendo en la persona de un niño que cumple todas las profecías, pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Y ahí encontramos en este salmo la cosa que en la Navidad necesitamos reflexionar esta mañana, y es el asunto del gozo, porque ahora en diciembre hay falsos gozos, ¿cierto? Hay falsos gozos, y como decíamos en la oración, hay esta conspiración de, pareciera que nada tiene que ver con el niño, sino con la prima y los aguinaldos, las vacaciones y los regalos. Un gozo equivocado. ¿Y cuál es el fundamento de ese gozo? Pues el texto nos lo va a decir. Y quién es el que cumple las promesas de Dios, y por qué podemos efectivamente, aún en medio de grandes dificultades, gozarnos en Dios. Yo no sé si ustedes han meditado un poco en la diferencia entre gozo y alegría. Y más que una diferencia semántica, en las Escrituras hay una diferencia cuando se habla de gozo. Y evidentemente se diferencia de aquellos placeres temporales, o sencillamente de el tener un gusto o una alegría pasajera. Antes de decirles cómo voy a abordar este salmo, quiero decirles qué es lo que yo entiendo que es la diferencia del gozo en la Biblia. Porque el salmo ordena que el pueblo de Dios se goce, y nos ordena que en esta Navidad nos gocemos. ¿Cuál es la diferencia entre el gozo y la alegría? Y pues para ayudarme un poquito dije 3 palabras que encuentro de la diferencia entre gozo y alegría. El gozo, en primer lugar, es fehaciente. El gozo fehaciente da testimonio de sí mismo. No necesita letreros. Una persona que tiene gozo en su vida no necesita andar contándole a los demás y publicarlo en Facebook. Es evidente que algo pasó, como cuando viene una noticia extraordinaria, después de tantos años quedó embarazada, después de tantos tiempos de desempleo llegó el empleo. Hay algo que es evidente, pero bueno, esa es una parte. Hay más, y hay diferencias mayores. La segunda diferencia es que tiene que ver más con el futuro que con el presente. Como cuando llega la noticia de la contratación, o se firmó el contrato para un trabajo, para una casa, cuando se casó, cuando la muchacha le promete el matrimonio, y hay algo que tiene que ver con futuro más que con presente.
El gozo se diferencia con la alegría en que el gozo no tiene que anunciarse y que tiene que ver más con futuro que con presente. De hecho, sabemos que desde el momento en que nos anuncian que viene un niño, estamos muy asustados, pero es porque pensamos en un futuro, y como cuando llegan los niños a las familias hay tanta alegría y tanto gozo, ¿verdad? Pero sabemos que el asunto es más de futuro que de presente. Pero hay más. Creo que la gran diferencia entre el gozo y la alegría tiene que ver con el fundamento, con que hay razones objetivas para el gozo. Hay una palabra escrita en un contrato. Hay algo que va más allá de la sensación momentánea o circunstancial. Entonces, yo he podido distinguir en lo que entiendo que gozo, cuando la Escritura habla de gozo, habla de algo fehaciente, futuro y fundamentado. Les explico eso porque es muy importante para nuestro texto de hoy ver este llamado: que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. El Salmo se divide en tres grandes partes y así lo vamos a abordar. El gozo testificado de los versos 1 al 5. Gozo testificado, una persona aquí nos dice que ha puesto en el Señor toda tu esperanza y que el Señor se ha inclinado y que el Señor lo ha ayudado, y que dichosos los que ven este testimonio y confían en el Señor. Pero los versos 6 al 10 nos va a presentar el fundamento de ese gozo. Y es muy importante porque nos va a llevar a otro lugar de la Escritura para decirnos cuál es el fundamento de ese gozo. Y en tercer lugar, como un salmo que es tanto testimonial como un salmo de plegaria, de súplica, nos va a llevar al gozo anticipado, al gozo que se espera en el futuro y a la confianza que tenemos de la ayuda del Señor, los versos 11 al verso 15. Para quienes han notado ese bosquejo, el verso 16 es una réplica de los versos 1 al 5 y el verso 17 una réplica de los versos 11 al 15. Repite este énfasis del gozo que se testifica y el gozo que se anticipa. ¿Por qué? Por los versos claves del Salmo, que son los versos 6 al 10, donde se aclara cómo es que es posible para una persona tener un gozo que no depende de circunstancias, que está más enfocado en el futuro que en el presente, y que tiene un fundamento que es objetivo y que no es sensacional o circunstancial. Primero, verso 1 al 5, el gozo testificado. Quiero mostrarles, especialmente en el verso 3, una característica particular de este salmo. Él está testificando que el Señor puso en sus labios un cántico nuevo después de haberlo sacado del pozo de la desesperación, nos dice la Reina Valera, de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, nos dice la Nueva Versión Internacional. Él ha dicho que le ha puesto el Señor un nuevo cántico, y que al ver esto otros, verso 3, tuvieron que miedo. Verso 3, mire conmigo, verso 3. Tuvieron miedo. Y después de tener miedo, pusieron su confianza en el Señor. Este es el testimonio que él da. Él cuenta el testimonio de que lo que Dios hizo con él, no sabemos exactamente en qué situación estaba, algo de salud, algo familiar, muy grave. Otras personas vieron ese testimonio y les provocó miedo y les provocó después confiar en el Señor. ¿Les suena interesante eso? Que cuando se testifica el gozo del cristiano es una adoración que hace temblar a la gente y que hace que ellos finalmente depositen su confianza en el Señor. Esto tiene que ver mucho con la Navidad, porque los estudiosos nos hacen reflexionar sobre la diferencia entre el relato de Mateo y el relato de Lucas, porque se parecen los dos relatos en que cuando las personas escucharon el testimonio de que Dios había cumplido sus promesas, la reacción de las personas es miedo, temor. Y una frase repetida mucho ahí en la Navidad es: no temas, no temas. Se le dice a todos los personajes. La diferencia entre Mateo y Lucas es que en Mateo el miedo los lleva al cambio de planes.
Herodes cambió de planes porque escucha, se llena de miedo, y José se llena de miedo y lleva cambio de planes. Los magos temen y cambian de planes. Pero en Lucas la diferencia es que el miedo lleva a la alegría. Ustedes lo van a ver en todos los personajes de la Navidad relatada por Lucas. No temas, porque esto será de gran gozo. ¿Cómo es ese miedo que lleva a la alegría? Y aquí hablan de un cántico nuevo, de cómo es que este gozo se ha fundamentado de otra manera. Y noten especialmente en nuestra primera sección: dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. El testimonio es que el miedo lo llevó a la confianza en el Señor, y esa confianza en el Señor es la que le ha invadido de dicha, de una nueva percepción de la vida que, de acuerdo a la palabra de Dios, se llama gozo. ¿Tienes tú gozo en tu vida? Por eso te expliqué. Yo no digo que tienes sensaciones placenteras. No, puede ser que tienes sensaciones placenteras o que tengas sensaciones displacenteras. Yo te estoy preguntando, ¿tienes gozo? Es decir, algo que te hace pensar en un nuevo futuro, algo que tiene un fundamento fuera de ti, algo que realmente se diferencia a la alegría pasajera. Bueno, nuestro texto procura llevarnos a ver más allá el por qué este gozo se testifica aquí, por qué ese gozo también produce temor, porque no es un gozo apoyado en las buenas obras, en el deber cumplido, sino apoyado en otra cosa más allá. Permítame mostrarle esa otra cosa más allá. El verso 5, el salmista está meditando sobre las obras del Señor que rebasan su capacidad de contar, su matemática, para aquellos que son muy psicorrígidos y muy matemáticos, rebasa su capacidad de anunciar y de proclamar para aquellos muy verbales, que si no lo explican no lo creen. Es algo que va más allá de lo que usted piensa. Es que usted pensaba que se iba a acercar a Dios y usted lo iba a entender todo. Es decir, usted pensaba que Dios se iba a acomodar a usted. Y no es esto de la fe, que somos llevados a una dimensión más allá de lo que nosotros podemos entender. El salmista termina esta primera sección alabando a Dios, diciendo, es que lo que tú haces es mucho más grande. Y eso nos lleva a que el gozo no es solo el gozo que se testifica. Dios hizo algo en mí tan extraordinario, me llevó a poner confianza en Él, y eso desató un gozo extraordinario que está más allá de las circunstancias. Entonces entra en nuestra segunda parte, versos 6 a 10, el gozo que está fundamentado. ¿En qué está fundamentado este gozo? Bueno, llegamos a esta sección del Salmo que entendemos que tiene características mesiánicas. Es evidente que este Salmo está hablando de alguien que no es necesariamente el salmista, y que quizás está el salmista anunciando a otra persona. ¿Qué queremos decir cuando decimos que un salmo es mesiánico? Bueno, hay dos formas de entender eso, y yo lo simplifico así. La primera forma, al decir que un texto del Antiguo Testamento, en particular un salmo, es mesiánico, es porque claramente está anunciando al Mesías. Eso no suena pues como tan profundo, ¿cierto? Pues es mesiánico porque está anunciando a alguien que desde la eternidad pasada y registrado en los libros del Antiguo Testamento, Dios manifestó que sería el que cumpliría las profecías, el que reinaría, el que sufriría en nombre de su pueblo, Dios visitando a su pueblo, y así a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando encontramos un texto donde dice uno, verso 8, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Por favor, David no podía decir eso. Es decir, David había metido mucho la pata como para decir eso. Y uno dice, él está poéticamente
anticipando a otra persona. Pero los salmos también son mesiánicos cuando es el Nuevo Testamento el que cita el salmo. Especialmente cuando nuestro Señor Jesucristo toma estas palabras y dice, ese soy yo. Esos textos del Antiguo Testamento estaban hablando de mí. Y por eso necesito llevarlos a otro texto de la Escritura, porque es muy importante que lo leamos esta mañana. Hebreos capítulo 10, la única citación de este salmo en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10. Ahora, voy a pedirles total concentración a ustedes, estudiantes de la palabra de Dios, para ver dónde es que está citando este salmo, Hebreos capítulo 10. Pero por favor observen también el contexto en el que se citan. Ustedes que se esfuerzan en entender la palabra de Dios, porque saben no solo del deber que tenemos en eso, sino de la inmensa riqueza que ganamos cuando amamos a Dios con la mente y nos metemos en la palabra de Dios. Noten esos dos factores. ¿Dónde cita el salmo? ¿Y cuál es el contexto de la citación de este salmo? Y voy a leer Hebreos capítulo 10, los versos 1 al 10. La ley, dice Hebreos 10, es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, página 757, en las Biblias que estamos empezando a usar hoy, página 757. Por eso, verso 1 todavía de Hebreos 10, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. ¿Vieron dónde se citó el Salmo? ¿En qué versito se citó el Salmo? En los versos 5. Ok, 5 al 7 se citó el Salmo. Ahora, ¿en qué contexto se está citando este Salmo? En el contexto, noten bien, no del nacimiento de Jesús en Belén, sino de su muerte cuando entregó su cuerpo físicamente para ser torturado y lacerado a causa de la ira de Dios y de los pecados de la humanidad que él estaba expiando. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es mesiánico también porque Jesús, dice ese texto, esta frase maravillosa, al entrar en el mundo, Cristo dijo. A ver, ayúdenme a pensar esto porque aquí hay unas cosas extraordinarias. Primero, nos habla de la doctrina de la preexistencia de Cristo. Un poquito raro ese concepto. Que Jesús existía antes de la Navidad. ¿Estamos o no? El Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, existía antes. Y que en el momento que estaba entrando en el mundo, así se debe traducir, en el momento que estaba entrando en el mundo, citó un salmo. ¿Qué nos dice esto de la palabra de Dios? Dios escribió la palabra. ¿Para quién escribió la palabra? Para los seres humanos. Pero aquí tenemos a la segunda persona de la divinidad, seguramente en una conversación dentro de la Santísima Trinidad, pronunciando un salmo. ¿Qué nos dice esto de lo sagrado, de lo santo, de lo poderoso de la palabra de Dios? Que una vez Dios escribió su palabra,
Dios mismo se cita entre la divinidad, la palabra de Dios. Bueno, eso daría suficiente para pensar muchísimo sobre la autoridad de la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 40, verso 6 en adelante, está contemplando a lo lejos la persona del Señor Jesucristo. Y digo que a lo lejos porque esto es muy importante entenderlo en estos salmos mesiánicos. No se los había explicado anteriormente, pero Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 1 dice que estos hermanos, los profetas del Antiguo Testamento, escribieron sobre la gloria y los sufrimientos de Cristo sin entender completamente qué era lo que estaba pasando. Hebreos nos dice que saludaban desde lejos el cumplimiento de las profecías y de las promesas. Ellos no entendían completamente, pero estaban siendo guiados por el Espíritu Santo a declarar estas cosas sobre las cuales se fundamenta nuestra fe. Pero hay más. ¿Notaron una diferencia entre cómo se escribe el verso 6 en el texto del Salmo 40 y cómo se escribe el verso 5 en la citación de Hebreos capítulo 10? Estoy confiando que ustedes quieren estudiar la Biblia, porque como yo les he dicho, mi trabajo aquí no es impresionarlos con una capacidad oratoria de convencimiento, sino ayudarlos a ustedes a poner su fe en la palabra de Dios. ¿Ven una diferencia entre el verso 6 del Salmo 40 y el verso 5 de Hebreos capítulo 10? Tal vez tienen que ir a ambos lados para ver la diferencia. ¿La tienen o no? Si quieres avanzar en la fe, vas a tener que esforzarte. Esto no es televisión que te pone todas las cosas así, pues como para que estés recostado en un diván. Tienes que ir un poco más, ¿ok? Hay que ir un poco más. ¿Estamos? Hay que ir un poco más. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia? Que en el 40, verso 6 dice, me has hecho obediente. Eso es en el Salmo 40. Y en Hebreos capítulo 10, ¿cómo dice? Eso es, esos son excelentes observadores de la palabra de Dios. Mire pues, ¿cómo hacemos ahí? Ese es un debate donde necesitamos tanto los estudiosos que estudian las lenguas originales, como decimos, que se queman las pestañas tratando de entender estos asuntos. Pero si tienen en esta Biblia, en Hebreos capítulo 10, van a ver que hay una letrita abajo que es la letra M. Y van a ver que ahí dice VAC LXX. Yo no los quiero enredar, pero es que así es que se escribe. VAC LXX. ¿Ok? ¿Qué es LXX? No es una película de mala referencia, es LXX. Esa siglita se usa para referirse a lo que se llamaba en la historia la Septuaginta. La Septuaginta, la versión de los 70, por eso se llamaba la Septuaginta. Escrita antes del Señor Jesucristo, era la versión griega del Antiguo Testamento. Y sin querer entrar en un debate para el cual yo no tengo capacidad, sí quiero contarles que esa LXX, la Septuaginta, era seguramente la versión que conocían las personas que recibieron la epístola de Hebreos. ¿Por qué se llama la epístola de Hebreos así? Porque era dirigido seguramente a judíos que tenían preguntas sobre el cristianismo o a cristianos del trasfondo judío posiblemente que se sentían atraídos al judaísmo. Entonces se les cita la versión que ellos más, y en la versión de los 70, esta era la comprensión clásica de ese texto. En lugar de decir me has hecho obediente, me has preparado un cuerpo. No necesariamente son diferentes, porque la expresión me has hecho obediente, volviendo al Salmo 40, verso 6, esa expresión en particular se refería, así la entendían antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, a Éxodo capítulo 21. ¿Se acuerdan que en una ocasión yo les conté de Éxodo capítulo 21, esa ley que existía de que si el esclavo a los 7 años que saldría libre de ser esclavo, es una ley novedosísima en Israel, a los 7 años salía
libre el esclavo. Si él le decía a su amo, amo a mi esposa, a mis hijos, me quiero quedar de esclavo toda la vida, esclavo por amor, entonces iría a la puerta y en presencia de los ancianos de la ciudad le perforarían la oreja. Por eso, si usted está leyendo la Reina Valera, dice: has abierto mis oídos, has perforado mis oídos. Es decir, se ha hecho obediente, ¿cierto? Y aquí el salmista dice, hablando de esta persona que él no entiende del todo y que está en el futuro: me has hecho obediente. Que, atravesado por la Septuaginta, Hebreos lo cita: me has preparado un cuerpo. Esto es muy importante para entenderlo en la Navidad, porque es que en la Navidad es cuando nuestro Señor tomó un cuerpo humano. Él necesitaba ser un bebé y ser un niño y ser un adolescente y ser un joven y ser un adulto para poder representarte a ti e ir a la cruz y pagar objetivamente tus pecados. ¿Para qué? Para que tú pudieras tener un fundamento para tu gozo. Este es el fundamento para nuestro gozo, que hubo uno que cumplió con la palabra de Dios y que cumplió en su cuerpo con la palabra de Dios. Bueno, ya que yo los veo como interesados en temas de doctrina, permítanme explicarles esto de que le preparó un cuerpo. ¿Cuándo fue que el Señor le preparó un cuerpo? ¿Se acuerdan que cuando María le es anunciado que nacería el Mesías de su vientre, ella dice: pero ¿cómo es esto posible? Pues yo, usando una expresión poética, no conozco varón. Eso era una expresión poética, porque ella sí conocía al papá, a los hermanos y todo lo demás. Lo que ella quería decir es: yo no he tenido relaciones sexuales, yo soy una virgen, ¿cómo voy a quedar yo embarazada? Esta es la doctrina. Nosotros creemos en la concepción sobrenatural por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, prepárense. Nosotros no creemos que el parto fue sobrenatural. Entonces, técnicamente, nosotros no diríamos que el nacimiento fue sobrenatural. Nosotros diríamos la concepción fue sobrenatural. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás embarazada. Ese fue el milagro de la Navidad. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque la Iglesia Católica, y me refiero con respeto pues a los que son católicos o los que tienen estas convicciones, la Iglesia Católica enseña el alumbramiento sobrenatural. Los que están viejitos como yo aquí recordarán el catecismo de Gaspar Astete, del padre Astete. Y ya tenemos que ser muy viejos, porque eso fue escrito en el siglo XVI. Es decir, siglo XVI fue escrito el catecismo de Gaspar Astete. Pero muchos de nuestros padres fueron criados con el catecismo de Gaspar Astete. Decía que cuando vino el alumbramiento, el Señor Jesús salió del vientre de María, escuche bien, como la luz atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo. Es decir, no hubo parto. No es hermosura, porque es que, por favor, ¿María tuvo parto o no tuvo parto? ¿Le dolió ahí en el establito a la pobre mujer? ¿Vino alguna partera a ayudarla, sí o no? Porque es que uno ve esos pesebres y ve uno un muchacho cacheticolorado, rosadito, gordo como de 7 meses, y ahí ya están llegando los pastores. Así no fue la vuelta. Gálatas capítulo 4, verso 4. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué es importante esto? Ahora, la Iglesia Católica enfatiza el asunto ese del cristal sin mancharlo, y no hubo parto, realmente no hubo parto para la Iglesia Católica, porque ellos quieren insistir y acomodar cada vez más, a lo largo de la historia han acomodado más y más y más doctrinas extrabíblicas y a veces antibíblicas sobre el asunto de la mariología para elevar cada vez más a María al estatus de divinidad. Entonces, claro, ya dejaría de ser virgen. Por eso nosotros creemos que María fue virgen en la concepción, después del parto, y tuvo sus hijos posiblemente, y tuvo su esposo, y José la conoció después. Bueno, eso es otro tema, pero lo que les quiero decir es, ¿por qué es importante para nosotros afirmar esto? Porque desde bebé
Ese cuerpo es la base, hermanos y hermanas, de nuestra esperanza. Es decir, ¿por qué yo puedo morir tranquilo? ¿Por qué yo puedo decir que las circunstancias pueden ser las más oscuras? Porque hubo uno que en su cuerpo cumplió con la voluntad de Dios, satisfizo la justicia y la santidad de Dios, me reemplazó a mí en una cruz donde yo debería estar y resucitó glorioso para venir por segunda vez. Esa es mi esperanza, ese es mi gozo. Por eso el Salmo viene a decirnos, verso 16, que se goce el pueblo de Dios, los que aman la salvación de Dios. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Esta es un gozo con fundamento. Ahora, el Salmo también nos deja, verso 11 al verso 15, esta plegaria, que es la plegaria de los que van entendiendo este gozo, pero ¿cómo vivo yo ese gozo? Con este geniecito que no he podido cambiar, con esta dificultad familiar que yo no he podido cambiar, con estos problemas de esta Colombia que cada vez es más deplorablemente corrupta, porque hemos llegado al fin de este año con una decepción que nosotros no teníamos en la historia de Colombia, hermanos y hermanas. Nosotros pensábamos que las altas cortes en Colombia eran invulnerables a la corrupción. Nosotros pensábamos que había unos señores en Colombia, en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, y nosotros pensábamos que esos señores eran impolutos, eran impenetrables por la corrupción. ¿Por qué? Porque eran educados. Esos señores tienen una educación prestigiosa en las mejores universidades del mundo y ganan unos salarios extraordinarios y eran gente proba de una hoja de vida extraordinaria, y nosotros pensamos, hay algo, hay un pedacito de Colombia, los demás se van a corromper, políticos y todos los demás, pero las altas tribunales de justicia, esos no. Y terminamos este año diciendo, Dios mío, ¿en qué país estamos? Y eso que nos dicen los noticieros, lo único que conocemos es la punta del iceberg. Es lo único, nosotros no conocemos bien cómo es el grado de corrupción que hay en esta tierra. Bueno, el salmista dice, yo sé que esta esperanza tiene un fundamento en la persona del Mesías, que tuvo un cuerpo humano, que sufrió en un cuerpo humano y que me da una esperanza eterna. Pero ¿cómo vivo todos los días? Verso 11, no me niegues, Señor, tu misericordia. Y noten que esa misericordia se apoya en amor y ¿en qué? Verdad, mi amigo. Amor y verdad. Por eso en el verso 12, esa verdad lo atraviesa. Muchos males me han rodeado, tantos que no puedo contarlos, pero no es una víctima. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Una frase difícil de entender. Uno dice, posiblemente tenía que ver con su propia salud. ¿No ven ustedes que me acompañan en más de 3 décadas ya, los que tienen 30, 40, que empezamos a ver, yo ya estoy en los 50, que empezamos a ver que muchos de los problemas que tenemos de salud es a causa de nuestros pecados? No cuidamos bien nuestro cuerpo. Comimos mucho chicharrón, mi amigo. Comimos mucho dulce, no hicimos ejercicio. Pero eso no es solo con el cuerpo. Lo más grave está en el alma. Me han alcanzado mis iniquidades, son más que los cabellos de mi cabeza. Por eso, verso 13, por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Y bueno, tiene enemigos también, verso 14.
Y él ora con estas oraciones de los salmos que le permiten expresar y poner la justicia en las manos del Señor. Y Señor, acaba con esos que están destrozando a Colombia, que están destrozando a la iglesia cristiana, que están dando mal testimonio, que están seduciendo a nuestros hijos a cosas perversas. Acaba con ellos, versos 14 y 15. Lindos estos salmos porque nos ayudan a decirle, Señor, mire, yo tengo mi esperanza en ti, pero Señor, yo vivo en el día de hoy, esto es duro. Verso 16, entonces, esta gran declaración, que se alegren, que se regocijen. Pero note que el verso 17 termina de nuevo con esto de: yo soy pobre, necesitado, tú eres mi socorro y mi libertador, no te tardes. Ahora, ese es muy importante en el Salmo, ese no te tardes, porque ¿se acuerdan cómo ha empezado el Salmo? El Salmo ha empezado diciendo: espero en el Señor. Yo les he dicho que el gozo, ese gozo que conecta este salmo con la Navidad, es un gozo que se testifica. El hombre lo había visto a Dios actuar, cumplir sus promesas. Ese gozo le disparaba hacia confianza y la confianza le devolvía nuevo gozo. Ese gozo estaba centrado en la persona del Mesías, pero ese gozo también le ayudaba a clamar por sus problemas de todos los días. Esperé en el Señor, Él se inclinó hacia mí. Miren la repetición de la palabra poner. Al principio del Salmo, puso mis pies sobre una roca, después puso un cántico y después pusieron su confianza en el Señor. ¿No les parece que ahí hay como un proceso? Estamos tan débiles, necesitamos que Él nos ponga sobre una roca, la roca sólida de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos que Él nos cambie este cassette de lo que nos decimos por dentro y decimos también por fuera, la boca contaminada por el cántico de los actos de Dios. Necesitamos poner la confianza en el Señor para recuperar la dicha de la fe. Porque el Señor promete aquí que Él se inclina a aquellos que esperan.